Ahora, allá atrás, Judas capítulo 1, versículo 3 hasta el 4. Dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado abiertamente. ¿Algunos hombres han entrado qué? Abiertamente. Encubiertamente. Recordemos la carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, donde dice que estos son ministros fraudulentos y falsos apóstoles que se visten como ministros de justicia. Aquí dice que se infiltran encubiertamente. Entonces ellos se disfrazan como hombres de Dios, como hombres de justicia. Como dice en segunda Timoteo capítulo 3, dice que tendrán apariencia de piedad. Como dice bien claro que en Timoteo capítulo 4, allí dice que muchos escucharán doctrina de demonios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Siga leyendo para que usted vea. Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Páreme ahí. Oye, como Dios le llama, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son gente diabólica. Son seres humanos bajo el poder del diablo. Objetivo, destruir la iglesia. Pero ellos están conscientes de eso. Claro, Para eso. ellos le sirven al Ese es el diablo. propósito, ¿no? Ellos le sirven al diablo. Ellos le sirven al diablo. Y muchos son grandes ministros. Y son famosos. Pero son emisarios de las tinieblas. Como no hay discernimiento de espíritu, la gente piensa que viene de Dios. Sépalo, que un falso profeta, un falso maestro, siempre te va a ligar la verdad y la mentira. ¿Me entiendes? Para poder confundir. ¿Me entiendes? Entonces lo mismo que hizo Satanás en el Edén, ellos hacen también. Porque su maestro es el diablo. Siga leyendo, varón. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su libertad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hasta ahí. Ok. Entonces vemos claramente todo esto, que si no hay un discernimiento de espíritu, viene un engaño terrible y te puede arrastrar. Pero ahora viene lo más aterrador, la gente que le gustan los milagros. Oiga bien, creemos en los milagros, amén. Creemos en la fe, amén. Creemos que Dios da fe, creemos en los dones de milagro, creemos en los dones de sanidad, creemos en los dones de lengua, creemos en la interpretación de lengua, en los dones espirituales, en los 5 ministerios, en los dones del servicio. Creemos en lo que Dios ha dado, en el poder divino de Dios. Amén. Ahora viene el punto. Hermanos, ahora el engaño va a aumentar. Mateo 24, versículos 23 y 24. Jeffrey, ¿tiene la Biblia ahí? Coge el teléfono, ¿no? Coge el teléfono entonces. Y Mateo 24, versículo 23 y 24, Jeffrey. No, no importa, coge el teléfono o la Biblia, pero coge el teléfono y ahí tú tienes la Biblia instalada, ¿verdad? Entonces, Mateo 24, versículo 23 y 24, observa, ahora el engaño comienza a aumentar más. Mateo 24. Versículo 23 y 24. Ahora el engaño comienza a aumentar. La palabra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, 23, 24. ¿no? Sí. Entonces, si alguno dijera, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá, allí está, no lo creáis. Porque se levantan falsos cristos y falsos profetas. Que se levantan Falsos cristos y falsos profetas. y falso profeta. Ahora viene algo duro, observe. Y harán grandes señales. ¿Qué van a hacer? Grandes señales. ¿Grande qué? Señales. Y prodigio, ¿no lo dice? Y prodigios. Y engañarán si fuese posible aún a quienes. A los que están Para los que andan detrás de los milagros,
Por eso es importante tener un discernimiento de espíritu para que el Señor te dé a entender cuál es la fuente de ese poder. Por eso es que tenga en el alineamiento con el Espíritu Santo para evitar este engaño. Por eso es importante el discernimiento de espíritu. Ahora, yo quiero que usted vaya a 2 de Tesalonicenses para que usted vea, el anticristo tendrá poder terrible. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Jeffrey, por favor. Porque ya está en acción. Con fuerza. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos. Páreme ahí. Observe. Hay tres cosas aquí. Poder, señales y prodigios. Poder, señales y prodigios. ¿Cuáles son los prodigios, pastor? Señales, prodigios. Esos son manifestaciones sobrenaturales. ¿Como milagros o no? Prodigioso. Bueno, es como, vamos a decir, como el diablo siempre quiere imitar a Dios, Ya. algo así. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene algo muy importante. Que el anticristo tendrá poder. El anticristo hará señales y hará prodigios, pero son mentirosos. Lo dice ahí. Ahora viene el punto. Si no hay un discernimiento de espíritu, ¿cómo tú vas a poder discernir en esta era el espíritu del anticristo que se está expandiendo? No sé, todavía no, el anticristo no ha llegado al poder. Porque cuando él llegue al poder, la iglesia no va a estar aquí. La iglesia será arrebatada antes de que el anticristo llegue al poder. Ahora, ¿qué pasa? Pero ahora estamos viendo cómo este espíritu se está manifestando de una manera muy sutil a través de doctrina, de enseñanza, de religión. Pero llegará el momento donde este espíritu del diablo se encarnará en una persona. Entonces, ahora tenemos que entender bien claro lo siguiente. Si no hay un discernimiento de espíritu, ¿cómo vamos a poder discernir las señales, los prodigios y el poder mentiroso? Siga leyendo. Hermano. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y con todo engaño qué? Iniquidad. Siga y léalo de nuevo. Léale ese versículo de nuevo, por favor. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Y con todo engaño de qué? Iniquidad. De iniquidad. ¿Para lo qué? Se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el falso profeta hará descender fuego del cielo. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 13 y 14. Lea. También hace grandes señales, ¿Quién? El falso profeta. de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Páreme ahí. Hermano, el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo a la tierra. Por eso es que hay que entender uno por qué Dios va a enviar a dos testigos. Porque estos dos testigos le harán frente a la bestia anticristo y a la bestia del falso profeta. Hermanos, este falso profeta se va a exponer como si fuera Elías. Okay. Y va a engañar aún a los judíos, hermanos. Aún a los escogidos. Oiga, y más, el falso profeta hará descender fuego del cielo y va a instar a la gente a que adore al anticristo como si fuera el Mesías. Imagínese usted. Por eso es que tenemos que estar bien claro en las escrituras.
Y tener este don en función, el discernimiento de espíritu, para poder ver más allá y ver aún lo interior por el espíritu y poder juzgar y definir lo que es de Dios y lo que es del diablo. Lo que está camuflajeado, lo que no necesita camuflajeo, lo que está claro, lo que está oculto, sacarlo, ver lo que hay en lo oculto, el propósito, la intención, lo que se está manifestando en realidad a través de eso. Amén. Amén. Siga leyendo. delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Y engaña a quién? A los moradores de la tierra. ¿A quién engaña? A los moradores de la tierra. Siga. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Te ves? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Miguel. Y fue lanzado fuera el gran dragón, ¿Quién fue lanzado fuera? la bestia, el dragón. El diablo, cuando ya Cristo venga a levantar su pueblo, recordemos que va a haber una guerra en el segundo cielo y Satanás será echado fuera del segundo cielo. Siga leyendo para que usted vea, aquí hay algo interesante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor te reprenda, el cual engaña al mundo entero. Párame ahí, ¿que engaña a quién? Al mundo entero. ¿Que engaña a quién? Al mundo entero, ese es habladorazo. ¿Que engaña a quién? Al mundo entero. Ok, siga leyendo. Y fue arrojado a la tierra. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra, aquí abajo. Alaba. Y sus ángeles fueron lanzados, arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, Siga. porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de, Dios, de nuestro Dios día y noche. Siga. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Oiga eso, oiga eso. Alegraos cielos, ya sacan al diabólico del segundo cielo. Alegraos cielos. Oye, ya se libraron los cielos de ese personaje. Ahora siga leyendo, varón. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ay, ay, ay. Hasta ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Es una introducción a lo que es, por qué es importante tener discernimiento de espíritu. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dime. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Bajo el poder del diablo. La pregunta que yo me hago: ¿cómo nosotros vamos a poder discernir el poder y el engaño del diablo si no hay un discernimiento y un conocimiento bien definido de la palabra? Con el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo ahora? Ustedes, porque mucha gente han caído en el Islam, han caído en el catolicismo, han caído en el budismo, han caído en los Hare Krishna, han caído en el mormonismo, han caído en la secta de los testigos de Jehová, en la secta de Pare de Sufrir, han caído en los Mitin y Aarón, han caído en todas esas falsas religiones. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento y no tienen el espíritu y no tienen un discernimiento claro de la palabra de Dios. Entonces, han caído en esos engaños. Otros han apostatado de la palabra de Dios y se han rebelado contra Dios abiertamente. Se oponen a la verdad de Dios. Entonces, es importante tener el Espíritu Santo, tener el don de discernimiento, tener un conocimiento bien definido por la palabra para poder discernir el engaño y el error que el diablo está llevando a cabo en el mundo entero, porque el diablo engaña al mundo entero. Oye, el diablo engaña al mundo entero, incluyendo a los hijos de Dios,
incluyendo se ha infiltrado en las iglesias a través de ciertos ministros, engañadores, fraudulentos, vestidos como si fueran ángeles de Dios, con apariencia de piedad, con engaño, con error, lobos rapaces. Hombres se levantan de medio de la iglesia pervertidos, corrompiendo a los demás. Y eso se está dando hoy en día, en los postreros días, en los últimos tiempos. Mateo 24. Diga, hermano. Que el don de discernimiento, entonces prácticamente todos los cristianos los deberían de tener. Sería una bendición grande. Porque ya. Porque viene por medio de la palabra. Ya. Y el Espíritu Santo. Mateo. Mateo 24, versículo 4. Aleluya. El 24. ¿Qué dice? 5:4. 24:4, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie qué. Os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Muchos en mi nombre. ¿A cuánta gente usted no ha escuchado que han dicho que son Cristo? Y a muchos engañarán. ¿Y a muchos qué? Engañarán. Señores, eso lo estamos viviendo. Y la gente sigue como hipnotizado, bajo bajo un encantamiento, como que están hechizados. Tienen espíritu de ceguera y de... Exactamente, como que están hechizados. Entonces, ¿qué pasa? Esto está aconteciendo delante de nuestros propios ojos y la gente no siguen en su engaño y su error. Ah, no. Y toda la maniobra del diablo la usan. Cuidado con el ungido de Jehová. No, espérate un momento. Es verdad que no se puede matar al hombre de Dios. Pero sí se entiende claramente de que no debemos atacar a una persona para matarle. Eso está claro. Lo que se está hablando es que si la persona tiene un error, tenemos que reprenderlo por la palabra. ¿Me entiendes? Y mayormente es un error doctrinal, que son los peligrosos. Porque, por ejemplo, un fornicario se arrepiente de su fornicación, o un mentiroso se arrepiente, o un atracador, un ladrón se arrepiente, pero ¿y qué de un apóstata? Que deliberadamente se aparta de la verdad y se opone a la verdad. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 11, ¿qué dice? ¿Dónde estamos? Versículo 11. Sí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Muchos qué? Falsos profetas. ¿Se están levantando muchos falsos profetas hoy en día, sí o no? Y como si nada está pasando. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ok, hermanos. Esto fue una pequeña introducción. Marte no llegó a tiempo para grabarlo totalmente, por eso fue una pequeña introducción para entrar al estudio de discernimiento de espíritu. Vamos a tratarlo. Ahora, tenemos el espíritu de Dios. Dios es espíritu. Tenemos el espíritu, tenemos a los ángeles de Dios. ¿Verdad? El Espíritu Santo, nosotros tenemos que discernir y Él nos va a ayudar cuando Él es el que está operando para trabajar junto con Él y sujetarnos a Él. Y también tenemos los ángeles de Dios que operan, aleluya, conforme al plan de Dios. Ahora, Dios es espíritu y los ángeles también son espíritu. Ahora, tenemos el espíritu, tenemos al diablo. ¿Me entiendes? Y tenemos los espíritus de demonios. ¿Me entiendes? El espíritu del diablo, el espíritu demoníaco. Tenemos el espíritu humano. Entonces, el Espíritu Santo nos ayudará a nosotros a identificar y a discernir y a poder ver más allá y poder juzgar entre lo bueno y lo malo, para ver qué clase de espíritu está accionando en ese momento, está llevando a cabo cierta maniobra, para poder discernir si ese espíritu viene de Dios, si es el hombre que está funcionando, si es un espíritu demoníaco, si es el diablo, si son los ángeles de los ángeles del diablo, los ángeles de Dios. ¿Me entiendes? Entender qué clase de tiempo estamos viviendo, también la atmósfera.
qué clase de espíritu se está diseminando en el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay detrás del sistema? Entonces nosotros vamos a poder discernir la maldad que hay cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos un conocimiento bien definido en la palabra y tenemos el don de discernimiento de espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, discernimiento de espíritu. Vamos al libro ahora. Ahora con esta introducción vamos al libro. Amén. Amén. Discernimiento de espíritu. Yorladi, por favor, si puede. Amén. Discernimiento de espíritus. Objetivo 7. Identificar áreas de la actividad espiritual y describir el discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento se deriva de un vocablo griego que significa juzgar a través de. La nueva versión internacional de la Biblia lo traduce como la facultad de distinguir entre los diversos espíritus. Primero Corintios 12:10. La gran mayoría no estamos conscientes de la cantidad de actividad de espíritus a nuestro alrededor que ocurre en todo tiempo. El don de discernimiento, facultad de distinguir entre los espíritus, ofrece un breve destello de este campo invisible y le da al creyente lleno del espíritu poder para juzgar cuál espíritu está por medio. Hay 3 áreas de actividad espiritual que necesitamos identificar. Primero, el Espíritu de Dios. Dios es espíritu y necesitamos reconocer cuándo actúa para cooperar con Él. Actúa a través de creyentes llenos del Espíritu que se le han rendido y en ocasiones usa a sus ángeles, los cuales son buenos espíritus para llevar a cabo su mandato. Segundo, espíritu de demonios. En Apocalipsis dice que en los últimos días los espíritus de demonios realizarán señales o milagros. Al presente se observa mucha actividad satánica en el área del ocultismo y la adoración demoníaca. El creyente lleno del Espíritu debe ser capaz de reconocer las actividades de los espíritus de demonios, porque de lo contrario puede ser engañado. Tercero, el espíritu humano. También es posible que en ocasiones los creyentes se dejen llevar por su propio espíritu y no por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo concede la habilidad de distinguir entre los espíritus para que podamos reconocer si una manifestación proviene de Él, de un espíritu de demonio o de la carne. El Nuevo Testamento contiene varios ejemplos de discernimientos de espíritus. Jesús sabía por adelantado que Judas lo traicionaría. Juan 13, 21, 26. Vamos a la Biblia, vámonos a Juan 13, 21 y el versículo 26. Miguel, Lucas 4, 1 hasta el 12. Rosa, Lucas 4, versículo 33 hasta el 35. Elías, San Juan 5, 14. Josefina, Hechos 8, 18 hasta el 23. Jeffrey, primera a los Corintios 2, versículo 12 hasta el 15. Manténgalo ahí. ¿Qué dice Juan 13, 21 y 26? ¿Quién lo tiene? Yorladi, ¿lo tienes? Oh, ya. 21 y 26. Sí, ¿qué dice? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida. No, capítulo 13, versículo 21 hasta y 26. Oh, era el 12, perdón. 13. 21. Ok, ya. Perdón, ya. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Versículo 26. ¿De este mismo? Sí. Respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús
aquí ya él discernía que Judas lo iba a entregar. Usted ve que y Jesús estaba lleno de qué? Del Espíritu. Y la palabra. Oye bien. Reconoció las maquinaciones de Satanás durante su tentación. Lucas 4, 1 hasta el 12. Observe. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Lleno de qué? El Espíritu Santo. Oiga, hay que entender eso. Siempre es lleno. Oye, lleno. Obediencia a la palabra. Lleno del Espíritu Santo. Obediencia a la palabra y el Espíritu Santo va a fluir a través de nosotros. Siga. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Y era tentado por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, detrás de esa intención, detrás de esa palabra ya había una intención. Jesús está viendo lo más profundo de esa intención a través del discernimiento de espíritu. Jesús está viendo la estrategia y la maniobra de Satanás a través del discernimiento de espíritu y le responde debidamente con las escrituras. Siga leyendo para que usted vea. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. ¿A quién se lo mostró? A Jesús. Ahora, todos los reinos de la tierra están bajo influencia de quién. De Satanás. Adán se lo entregó. ¿Está entendiendo? Siga. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Siga. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, ¿qué el diablo está citando? La palabra. Ahora, ahí que vienen. Observe. El que no sabe la palabra. Observe esto. No, ponga atención. Cita la palabra. La gente se lleva, no, porque está usando las escrituras. Porque está predicando la palabra. Hermanos, ¿usted sabe discernir lo que él está predicando? ¿Está entendiendo? No es que te cite las escrituras. Porque el diablo citó las escrituras. ¿Quién fue el primer intérprete de las escrituras? El diablo fue el primer intérprete. Y le interpretó a su manera. ¿Me entiendes? Él interpretó las escrituras a su manera, en el Edén. Entonces, se van a vestir como ángel de luz. Van a predicar, van a enseñar. Y estarán ellos en los púlpitos, en las iglesias. Se levantarán de medio de las iglesias, hombres perversos, satánicos. Lobos rapaces se van a introducir en las iglesias, que no van a perdonar el rebaño de Dios. Mercaderos del templo, aleluya. Gente que van a hacer de la gracia un mercado. Y hoy en día lo estamos viendo. Y como dice Oseas 4:6, como el hermano leyó, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará que libre. Entonces, aquí viene el punto de que el Espíritu Santo, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, tener discernimiento de espíritu y tener un conocimiento bien definido de la palabra. Si no, será arrastrado. Como hoy en día están siendo miles arrastrados al engaño.
Ah, no, porque canta bonito, porque canta bonito. Ah, no, porque está ungido. ¿Qué dice el Señor? Observa lo que dice Mateo 7. Mateo 7, capítulo 21. ¿Qué dice? No todo el que me diga, Señor, Entrará el número 5. Mateo 7. 7, 21. Hasta el 23. Porque muchos se llevan de los milagros. Los milagros son buenos. Las sanidades son buenas. Pero hay que tener cuidado. Por eso hay que tener discernimiento de espíritu. ¿Qué dice Miguel? nunca os conocí. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Siga leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Oiga esto, oiga esto. Señor, Muchos me dirán en aquel día que Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, profetizaron, y en sí, tu nombre echamos fuera echaron fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. hicieron muchos milagros. Entonces le declararé, ¿Qué le va a declarar Jesús? nunca os conocí, Nunca te conocí. apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hacedores de qué? Hermanos, aquí viene lo duro. Por eso es que hay que tener discernimiento de espíritu. Hay gente que comenzaron bien el evangelio y después se apartaron de la verdad. ¿Me entiendes? Y aunque echan demonios fuera, porque es en el nombre de Jesús, aunque sanan personas, pues es en el nombre de Jesús, aunque profetiza, pero es en el nombre de Jesús, no hay una relación íntima con Dios. Se han apartado de la intimidad con el Señor. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Dios está adorando a estos hombres en vez de adorar al creador de todo. Y aquí vienen los problemas. Y sabía que él era causante de una enfermedad. Lucas 4:33 hasta el 35. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. ¿Que tenía qué? Un espíritu de demonio. ¿Un espíritu de qué? De demonio Ujú. inmundo. Ahora, párame ahí. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. Hermano, ¿cuánta gente hay en la iglesia con demonios? Gente endemoniada, gente atada por demonios y no son libres. Estaba en la sinagoga ese, Él estaba en la sinagoga estaba endemoniado. y estaba endemoniado y era un espíritu inmundo. ¿Aló? Se necesita el discernimiento del espíritu para saber ¿Cuáles son? cuándo, porque los demonios son muy inteligentes, ¿eh? Son inteligentes. Señores, usted tiene que entender hasta dónde llega la inteligencia de estos seres. Por eso es que uno tiene que tener cuidado con estos seres. Cuando Jesús va a Gadaria a libertar el gadareno, ¿quiénes son los que hablan a través del gadareno? Los demonios. Los demonios. Los demonios están usando, óigame bien, sus órganos vocales. ¿O no? Están usando su cerebro, toda la función de ese cuerpo la están usando. ¿Sí o no? Son los demonios que la están usando. Entonces, los demonios saben cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el cerebro. Y ellos le están hablando a Jesús porque Jesús viene a echarlo fuera. Dice que a este hombre lo amarraban con cadena y rompían la cadena. Quiere decir que los demonios saben liberar el poder que hay en el cuerpo humano. Están tocando la puerta. Que hay en el cuerpo humano. ¿Me entiendes? Esa la adrenalina, ellos lo pueden combinar de una manera a tal grado que pueden expulsar tanta fuerza a través del cuerpo. Hermano, increíble. Que el hombre mismo no sabe cómo funciona eso. Pero los demonios sí lo saben. ¿No? Y que Jesús tuvo una lucha fuerte para llegar ahí, primero para llegar a dar. Entonces, observe. Los demonios usaban el cuerpo de este hombre y tenía legiones. Y él dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Y una legión estaba entre 7,000, 6,000 a
entre 6.000 a 10.000 demonios. Una legión. En un solo cuerpo. Aproximadamente. Porque son demonios. Pero son seres inteligentes. Ahora, hay que saber discernir cuando una enfermedad, oiga bien, cuando una enfermedad está siendo provocada por demonios, o cuando una enfermedad ha sido provocada por el descuido nuestro, o cuando una enfermedad es hereditaria. ¿Oye? ¿Me entiendes? Y cuando a través de esa enfermedad hereditaria está operando un demonio. Porque dice que estaba en la sinagoga y tenía un demonio inmundo. Siga leyendo para que usted vea. Demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjame, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús les respondió diciendo: cállate, sal de él. Amén. Fíjate que hubo una manifestación de que Jesús llegó, porque Jesús, lo que debe entender es que Jesús de una vez lo identificó. Y el demonio de una vez supo quién era Jesús. Ahora, hay muchas, por ejemplo, hay satanistas infiltrados en las iglesias y la gente no sabe que son satanistas. Hay brujos infiltrados en las iglesias y la gente no sabe que son brujos. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene una intención malsana, malvada, diabólica y perversa, y la iglesia no lo sabe. Ah, no, porque predica bonito. Ah, no, porque es un ministro. Ah, no, porque está ungido. Hermanos, si no hay discernimiento de espíritu para poder discernir la verdadera intención y el espíritu que está funcionando en ese momento, vamos a ser arrastrados. Hay que saber qué clase de espíritu se está accionando en ese momento. Pero hay un pastor, perdón, en Santo Domingo, que él es pastor y en su iglesia había en el coro cantando. ¿Sí? Satanista. Sí, y dice que un domingo se sacudieron y cayeron. Uy. Claro que tienen que ir. El Espíritu Santo no. Ok. Sí, porque por eso la iglesia tiene que orar también. La iglesia tiene que estar en el espíritu. Amén. Llena del espíritu, llena de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque, y a través del Espíritu Santo y llena de la palabra de un conocimiento bien definido, es que vamos a entender y a discernir qué clase de espíritu se está moviendo en ese momento. Está funcionando, está operando. Vamos a que esa guerra espiritual fuerte antes que el culto comience. ¿Me doy a entender? Ay, rodilla. Entonces, por eso es importante que la iglesia esté llena del Espíritu Santo y llena de la palabra. Porque hoy en día estamos en la era del error, en la era del engaño, en la era de la apostasía. Se está predicando el evangelio de la prosperidad, una falsa prosperidad, un evangelio engañoso y diabólico y satánico infernal que está arrastrando a miles de personas a la profundidad del lugar de tormento. Entonces, son cosas terribles. ¿Me entiendes? Y el pueblo lo cree. ¿Por qué? Porque no tienen un discernimiento de espíritu por medio de la palabra. No está lleno del Espíritu Santo por medio de la palabra. Del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces son arrastrados. Por eso es importante conocer las Escrituras. Entonces sigue diciendo. Juan 5:14 dice. ¿Qué dice Juan 5:14? Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, aunque no te venga alguna cosa peor. ¿Se recuerda que ese era el paralítico? Sí. Que Jesús lo sanó. Le dijo: vete, has sido sanado y no peques más. Jesús sabía que le podía venir algo peor. ¿Me entiendes? Hay gente que Dios lo sana y se olvidan de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a pecar y a hacer lo malo y le viene el doble. Le viene el doble de castigo. Entonces, por eso yo digo bien claro que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo, tener palabra, un conocimiento bien definido de la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios y tener un discernimiento de espíritu.
para saber cuándo el diablo se quiere infiltrar en las iglesias. Satanás es sutil. Satanás es sagaz. Satanás, óyeme, hermano, tenemos que entender, y siempre yo lo repito, Satanás, cuando estaba en el cielo, cuando era Lucifer, arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios que veían a Dios cara a cara. Eso tiene que darnos a entender nosotros que hay que tener cuidado. Uno de los poderes que Satanás tiene que es muy poderoso, se llama el poder de la persuasión. El tipo es muy persuasivo. Oye, me persuadió a esta tercera parte de los ángeles. Persuadió a Adán y a Eva. Y está persuadiendo a miles de creyentes que crean en él. ¿Me entiendes? Y lo está engañando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está durmiendo. Hay que ser sincero, el pueblo de Dios está durmiendo en cuanto a los ayunos, la oración, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a vivir por la palabra. Se ha ido por el lado materialista. Y el diablo ha engañado al pueblo por esa área. Porque hoy en día, aún entre los creyentes, tú ves ese materialismo endemoniado que gobierna a la gente, a los mismos los creyentes. Nada más piensan en el dinero. En el dinero. El diablo te va a llevar. Raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Nada más pensando en el dinero. Estamos en un sistema donde se necesita, se entiende. Pero tú no puedes amar más a eso que a Dios. Amar más el dinero que a Dios. Creyente interesado. Creyente interesado y sé que son creyentes y que aman a Dios. Que para hacerte un favor, tú tienes que pagarle. Y son creyentes y aman a Dios. Hermano, ¿qué creyente tú eres? San Pedro reconoció que a Simón lo dominaba un espíritu maligno. Hechos 8, 18 hasta el 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también este poder para cualquiera a que yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruego a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un Simón queriendo comprar el don de Dios. Y algunos lo compran y lo venden también. Observa esto. Oraron por una persona, la persona se sanó, pues en el nombre de Jesús. Entonces, el instrumento, como tiene unas intenciones malsanas como Simón, ya Dios te sanó, tú tienes que pagar. Y él también, como que eso está a la venta. Yo te sano yo te sano y tú me tienes que pagar a mí por la sanidad. Yo oré por ti, tienes que bendecir a la iglesia. Exactamente, tú tienes que bendecir. Trae tanto. ¿Me entiendes? Algunos quieren que, no, ese hombre está ungido. Yo voy a ir a África para que él me ponga la mano y me unja y me bendiga. Oye, ¿qué sabes tú si es un brujo? Tal vez porque pero ahora tú mismo. Ahora tú mismo, Dios te bendiga. ¿O no? Entonces, tú tienes 2 rodillas y tienes un cuartico ahí, invoca a Dios para que tú veas. Métete ahí 20 días de ayuno y oración para que tú veas que Él desciende. Amén. Y se rompe el yugo. Entonces, es triste, pero esto se está dando en las iglesias. Se está dando en las iglesias hoy en día. Él y ese cuartico Pero ahí. había un pastor, perdón, que ese pastor iba a la India y que te trajo un jabón preparado. Trajo un jabón preparado. Sí, cada vez que ministraba eso se llenaba, eso no cabía a la gente ahí. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Hasta que un día la mujer ministró y le botó el jabón. Y que empezaron a discutir ahí. Y dijo: ay, Dios, tú me mataste. Aquí. Entonces, gente, busca medios. Ay, padre. Buscan medios fuera de la voluntad de Dios para introducir en las iglesias. Entonces,
El pueblo de Dios tiene que tener, el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento de espíritu. Hermanos, oiga esto. Hay brujos en las iglesias. ¿Me entiendes? Escucha esto. Hay brujos en las iglesias enviados por el diablo para destruir las iglesias. ¿Y sabe a quién atacan? A la gente que ora. A la gente que ora y que ayuna y que busca a Dios, a esos son los que los brujos atacan. La gente que tumban al diablo, que en el nombre de Jesús le hacen la guerra al diablo, que lo derriban de su lugar cuando se levanta, eso es lo que el diablo ataca. Amén. Gente que ora, gente que ayuna, gente que busca a Dios, gente que vive palabra, gente que vive en santidad. Pero esa gente también altillado con la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Entonces Satanás va a buscar maniobra. ¿Me entiendes? Tú estás orando, te van a enviar brujería, hechicería, todas las cosas del diablo, pero no te puedo. Cuando tú estás bajo la unción de Dios, no te puede tocar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tú vas a tener discernimiento para saber qué es lo que te están haciendo. Por eso es importante esto. Por eso es importante tener discernimiento. En la iglesia tiene que haber discernimiento de espíritu. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante esto. El don de distinguir entre espíritus nos ayudará para no ser víctima del engaño. Víctima del engaño. Ah, no, porque es mi predicador favorito. Oye eso, es mi predicador favorito. Ese es mi predicador favorito. Aunque él diga cualquier cosa mala, yo se lo consiento. Porque es mi predicador favorito. Y tú estás consciente de que él está equivocado, pero como es tu predicador favorito, como es tu ídolo, no se le puede decir nada. Entonces, usted es un idólatra. Porque si hay alguien que tiene que ser ídolo nuestro, se llama Jesucristo. Entonces, los hombres fallan. Nosotros los hombres fallamos, pero Dios no falla. Amén. Amén. No, que era un hombre de Dios. Cuidado, no te levantes contra el ungido de Jehová. No, espérate un momento. Si el varón está equivocado, está equivocado. Y recordemos esto. La salvación es individual y cada quien va a tener que responder ante Dios personalmente. Entonces, usted mismo tiene que saber que usted tiene que llenarse del Espíritu Santo, estudiar la palabra, vivir por la palabra y tener discernimiento del Espíritu a través de la palabra. Porque el discernimiento te ayuda a discernir, ver más allá, lo profundo, lo interior. ¿Qué es lo que se mueve detrás de esa cortina de humo, de esa cortina de tinieblas? O de esa cortina de apariencia de piedad, de santidad. Este don puede operar solo a través de un creyente lleno del Espíritu. ¿Qué? Primero a los Corintios capítulo 2 versículo 12 hasta el 15. ¿Quién lo tiene? Yo. Por favor. 2 hasta el 15, ¿verdad? Sí. 2:12 hasta el 15. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué quiere decir eso? De nada. Que nosotros, a través del Espíritu Santo y este don y el conocimiento de la palabra, vamos a poder saber qué clase de espíritu es, qué clase de doctrina es, qué clase de enseñanza es, hasta qué clase de persona es, porque Jesús dijo, Judas me va a traicionar. ¿Están entendiendo esto? Sigamos. No se debe confundir con un espíritu crítico en la esfera natural, el cual es de la carne y no del espíritu. En la primera epístola de San Juan
se nos ofrece mucho conocimiento de la intrusión del error en la iglesia primitiva. Muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Un libro de Satanás Que se opone a que se Cristo. opone a todo lo que se llama a Dios. Se opone y busca reemplazar a Cristo. Oiga. Amén. Dice el apóstol, han salido entre nosotros. Vaya segundo a San Juan. La carta de San Juan. Primera de Juan. Capítulo 2, versos 18 y 19. ¿Qué dice? Vaya allá. Mueve esa Biblia. Es importante tener esto en la iglesia, hermano, porque hoy en día se han metido unos individuos en las iglesias que tú dices, pero San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, ¿qué dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salieron? ¿Y qué leímos en el capítulo 20, versículo 29 en Hechos? Habla de los lobos rapaces que se iban a introducir y de los hombres que se iban a levantar en medio de la iglesia. Gente corrompida y pervertida que iban a hablar cosas perversas e iban a arrastrar a muchos discípulos. Y lo están haciendo hoy. Entonces, ¿qué pasa? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Termine. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que no todos son de nosotros. Ahora, ¿el trigo y la cizaña están juntos? ¿Aló? ¿El trigo y la cizaña están juntos? Perdón, pasó una pregunta. Un ejemplo de... Sí, yo sé que es perverso, pero ¿cómo hacen ellos? ¿Dividen la iglesia o el chisme y la contienda? ¿Cómo eso? Chisme, contienda. Eso Pleito. trae, todo lo que trae división, todo lo que trae problema, no viene de Dios. Oh, es eso. Ok. En los hermanos, esa discordia, esa problemática, ese yo te digo y tú me dices. ¿Quién es que opera ahí? Son del diablo, demonios. Y usan a más de ellos. Y fíjate por qué las iglesias se dividen. Porque hubo un grupo, no estoy de acuerdo con... Se llevó un grupo y levantó una iglesia bajo rebelión. Lo mismo que hizo el diablo. Levantó un chisme allá arriba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no todos son de Cristo. Pero entonces, para toda esa gente que se han llevado mucho, hay muchas que han desbaratado y se lo han llevado. Van a tener que rendir cuenta ante Dios. Se han llevado muchos. ¿Me entiendes? Van a tener que rendir cuenta ante Dios. Porque por eso que yo digo, hermanos y hermanas, hay que tener esto bien claro. No se debe... anticristo. Dice el apóstol, han salido de nosotros. Han salido de entre nosotros. Niegan a Dios y al Hijo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Hermano, el que niega a Jesús, niega al Padre. El que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo, está negando al Padre. Y está tomando una posición de anticristo. Los testigos y los musulmanes. Todo ser humano, todo ser humano que niega a Cristo como Mesías, como Salvador, está negando al Padre y está operando el espíritu del anticristo a través de esa persona. Y la ira de Dios está sobre él. Así es. Eso fue San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Al manifestarse entre diversos cuerpos de creyentes, estos espíritus malignos trataban de desviar a los creyentes, alegando falsamente que portaban mensaje profético de Dios para la iglesia. Versículo 26. ¿Qué dice? Ahí mismo de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 26. ¿Qué dice?
2:26. O he escrito sobre esto sobre los que os engañan. ¿Qué? ¿Sobre lo que os qué? He escrito esto sobre los que os engañan. Lo que lo engañan, lo que lo estaban engañando. Y hoy en día muchos están engañando al pueblo. No, y tú ves la gente, no diga eso, porque los creyentes tienen miedo. Tienen miedo, no. ¿Y para dónde vamos ahí? Óyeme, ¿qué mente tan limitada tienen? ¿Eh? Señores, es tiempo de meterse con Dios de verdad. Es tiempo de buscar a Dios de verdad. ¿Eh? Porque el Dios nuestro es el Dios de todo el universo, de todo lo creado. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dime. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Amén. Váyase a Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 16. Mi libro favorito. Apocalipsis. Gracias a Dios por ese libro tan hermoso. Muchos le tienen miedo, pero eso es fascinante. Ver cómo va a terminar todo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. 2, 14, 16. ¿no? ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? ¿Sabe quién era Balaam? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es la transigencia. Transigencia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Aclaro. Observa esto. Tú me das algo, en otra palabra, a cambio de mi servicio. En otra palabra, como si fuera una... Eso es un negocio. Como los dominicanos. Un negocio. Pero ahora, Balac, ¿se recuerda quién fue que lo llamó a él? Balac. ¿Se recuerda? Algo aquí, Balac. Oiga, Balac lo mandó a llamar para maldecir al pueblo. Dios le dijo que no vaya a Balaam, le dijo a Balaam que no fuera. Y Balaam no resistió la tentación de todos los presentes que Balaam le había presentado. Dinero, oro, mucho bienestar. Entonces se puso en servicio por el bienestar. Muchos están así como tienen la doctrina de Balaam, vendiendo el ministerio, vendiendo la palabra. Óyeme, yo no estoy en contra de que el ministro de Dios trabaje al 100% y de que la iglesia le ayude. No estoy en contra de eso, porque eso es bíblico. Pero el abuso que se está cometiendo, y los robos y los desfalcos que se está cometiendo cuando el pueblo de Dios está sufriendo. Le están robando al pueblo. La gente que les roba al pueblo, que les roba a Dios, no, hermano, no quedarán sin su castigo. Y hoy en día, un ministro lo invitan y tú ves que ellos piden hotel tanta estrella, tanto miles de dólares para predicar. Porque hoy en día, hermano, se está explotando. Yo voy y repito, están explotando al pueblo de Dios, lo están saqueando. Por eso es que yo digo que es una mafia, ¿no? Y no me duele decirlo, es una mafia que hoy en día hay en las iglesias, de un grupo de gente. Por eso es que yo voy en contra de ese evangelio del diablo, ese evangelio de la falsa prosperidad. Es un evangelio del diablo, lo digo así mismo. Eso es de Satanás, eso lo inventó el diablo para desviar a los hijos de Dios. Que dice bien claro, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Pero hoy en día, como están enfocados en el dinero, en la fama y el poder, el diablo lo ha cegado, lo ha engañado y está arrastrando al pueblo de Dios enteramente. Se está vendiendo, tiene la doctrina de Balaam. ¿Cuánto tú me das para yo predicarte? Y Balaam no se arrepintió, pastor. Es por las almas. Dios le iba a volar la cabeza. Sí, tú no lo viste la historia de Balaam. Yo sí. Lean Biblia. Comiencen a leer la Biblia entera. Oiga aquí, por favor. Hermanos, siga leyendo. Que enseñara a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer, a cometer fornicación. Páreme ahí. Como Balaam no podía maldecir, hizo que el pueblo cayera en pecado. Lo mismo que están haciendo estos falsos ministros, estos hijos del diablo, estas cizañas, estos emisarios de las tinieblas, estos falsantes y engañadores que están haciendo que el pueblo caiga en el pecado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pueblo cae en el pecado, como pasó con Israel, vino la ira de Dios sobre ellos. Y a través de esa enseñanza diabólica y satánica hacen que el pueblo se desvíe de los planes de Dios. Y caen en el pecado y salen del alineamiento del plan que Dios ha determinado y la gloria de Dios no se manifiesta. Desconectan al pueblo. Es un trabajo de los brujos, los hechiceros y los satanistas ocultos dentro de la iglesia y de los ministros que son hijos, que no son de Dios, sino de las tinieblas. Que son unos hijos del diablo. Desviar a Dios, desviar al pueblo de Dios del plan. Por eso tenemos que tener discernimiento de espíritu. Hermano, hoy en día hay que atreverse. Cuando un hijo del diablo viene vestido de santidad, aparece agarrarle y quitarle el micrófono y bajarlo. Hay que hacerlo ya. Y algunos tienen miedo. No, hay que bajarlo. Pasa el micrófono. Allí está la puerta. Lárguese de aquí, hijo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene miedo. No. Pásame el micrófono. Ahí está la puerta, hijo del diablo. Vete de aquí, satánico. La gente tiene miedo. No, que cuidado que es un hijo de Jehová. No, es un hijo del diablo. ¿Pero a qué se refiere este pastor? Ya. Que te estén enseñando cosas satánicas. Y que te estén desviando de Dios. No, claro. Ya. Que te vengan a decir que Dios te va a bendecir. Ven, pacta con Dios. Ven acá. ¿Qué clase de fuerza tienes tú para pactar con Dios? Señores, Dios juró por él mismo cuando hizo el pacto. Abraham no tenía la fuerza para cumplir ese pacto. Por eso vino Jesús a cumplir y sellar y establecer un nuevo pacto en su sangre. Pero el pueblo no conoce la palabra. No conocen no conocen el poder de las escrituras. Están errando. Entonces, ¿qué pasa? Viene un hijo del diablo, se para en los púlpitos, le dice tres cosas bonitas y ya ese es. Mil aplausos. Por favor. Wow, qué prédica, qué unción. ¿Qué sabes tú lo que se movió ahí? Y la gente con miedo, no, cuidado que ungido de Jehová. No, el ungido de Dios, por su fruto lo voy a conocer. Fíjate en esos ministros grandes que ustedes ven, la mayoría son soberbios, llenos de soberbia y arrogancia. Y un despotismo, hermano, un cinismo del diablo terrible. Y sin embargo, a esos verdugos es que el pueblo de Dios le está dando su dinero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no conoce las escrituras. Y le predican unas barrabasadas. Ven a sembrar, ven, para que coseche, ven, siembra. Y la gente va como si fueran que lo hechizaron, como oveja al matadero. Y la gente cree esa basura del diablo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Y sabe lo más duro hoy en día? Aquí le vienen los más... Fíjate que esos satánicos no hablan de Apocalipsis. Hoy en día los líderes de la iglesia no están hablando del libro de Apocalipsis. Cuando es un libro que Cristo fue el que lo dio, la revelación de Jesucristo, para que el pueblo se prepare. No, de que quedan... No. ¿Qué clase de espíritu hay ahí entonces? Porque la gente va a tener miedo. Miedo. Que se van ahí. Entonces, si verdaderamente se arrepintieron,
viven para Dios, obedecen a Dios. Oye, esta palabra es viva. Esta palabra es viva y eficaz, es más cortante que todo espada de dos filos, que penetra a partir del alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene poder. Sea Apocalipsis, sea Génesis. ¿Por qué no? Hoy en día es que más tienen que predicar del libro de Apocalipsis. Hoy en día es que más tienen que predicar del libro de Daniel. Hoy en día es que más tienen que predicar los temas escatológicos, los cuales no se están predicando. Pero sin embargo, la iglesia está llena, hermano, de gente que lo que andan buscando es la bendición. No a Dios, sino a la bendición. Yo voy para la iglesia a ver cuánto Dios me va a dar a mí. ¿Qué tiene Dios para mí hoy? Óyeme, cada día yo me doy cuenta por qué Dios era tan severo en esos tiempos antiguos. Los hijos de Aarón trajeron fuego extraño. ¿Y qué hizo Dios? Miguel, ¿qué hizo Dios con los hijos de Aarón? Lo mató ahí mismo. Trajeron fuego de afuera. Fuego que Dios no le había ordenado. Y es un ejemplo para nosotros. Y Dios cogió pan y se lo mató a los hijos de Aarón. Se lo mató. A los hijos del sacerdote, hermanos. Y hay mucha gente que está trayendo fuego extraño a las iglesias. Y los líderes no hacen nada. Porque no hay discernimiento. No hay un conocimiento bien definido. Y si lo hubo, se convirtieron en apóstatas. Termine, varón, la cita para seguir adelante y terminar ya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Páreme, los nicolaitas se dicen de ellos que eran tenían una doctrina de libertinaje. Y la palabra nicolaita, según algunos escritos, dice que significa los conquistadores del pueblo. Y tenían una clase de doctrina donde la gente tenía que vivir como le diera su gana, como quisieran. En otra palabra, licencia para pecar. Licencia para pecar. No te preocupes, que Dios es misericordia. La salvación no se pierde. Por gracia somos salvos. Está bien, peque. Sigue pecando y no te arrepientas para que tú veas. Sigue pecando. Esa gente que dice que la salvación no se pierde. Yo siempre he dicho, la salvación en sí no se pierde. La persona se sale del plan de salvación y es la persona que se pierde. Sea creyente o no. La persona que se pierde. La salvación no se puede perder. Porque la salvación, Cristo es el Salvador. Hay un plan de salvación. Y todo el que se sujeta a ese plan y vive por la palabra es salvo. Ahora, cuando la persona desobedece a Dios, se sale del plan y se pierde la persona. Pero el plan no. Que eso no fue lo que han aclarado. No, porque Calvino dijo muchas cosas, pero Calvino también se equivocó. Porque el lío es que lo que dijo Calvino, pero ¿qué dijo Dios? No, porque fulanito dijo, pero ¿qué dijo Dios? Se aferra más a lo que los hombres dicen que es lo que Dios dijo. Entonces, si no hay un discernimiento de espíritu, si la iglesia no está bajo el control del espíritu y de una palabra bien definida, la iglesia será arrastrada y engañada. Los que nos están sintonizando, en el nombre de Jesús, te bendecimos en tu área espiritual, te bendecimos en tu área mental, te bendecimos en tu área social, te bendecimos en tu área física en el nombre de Jesús. Y recuerda, estudia la palabra, ora, ayuna, busca de Dios más que nunca. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Y sin santidad nadie le verá. Que Dios le bendiga. Amén. El tiempo sea rápido.